qué alegre estar aquí este 1 de enero y poder compartir con ustedes la palabra del Señor, que siempre tiene un mensaje fresco, que es pan nuevo, pan recién salido del horno. Amén. El tema para el día de hoy que voy a hablarles se llama Navegando en tiempos turbulentos. Y me llamó la atención que cuando Juan José oraba esta mañana, él hablaba de la época de Lot y de la época de, ¿quién fue el otro? De Job. Y hacía referencia a cómo Job, viendo lo que pasaba, pues él oraba por sus hijos, ¿verdad? Oraba por sus hijos para que ellos fueran aceptables delante de Dios. Y como Lot, viendo lo que pasaba en su tiempo, se angustiaba, dice la palabra, en su corazón al ver lo que pasaba. Y nosotros, si somos también sinceros, si prendemos las noticias, a lo que le entra a uno en su corazón es flato, angustia de ver todo lo que pasa a nuestro alrededor, ¿verdad? Estamos en un mundo muy agitado, como en un mar turbulento. Y yo pensaba, ¿cómo explicar eso de la turbulencia? Pues bueno, algunos habrán volado aquí y alguna vez les habrá pasado de estar en medio de una turbulencia en el avión. ¿Les ha pasado alguno? Cabalmente, antier estuve con una jovencita que dice que le tocó volar en estos días de la tormenta de Estados Unidos. En medio de esa tormenta de nieve, ella voló de Boston a no sé qué otro lugar, pero dice que era una cosa espantosa y que hasta el capitán les dijo: miren, por favor, oren, porque no sabemos si vamos a llegar a donde vamos. Todos los aeropuertos no hay donde aterrizar. O sea, la cosa estaba fea. Pero fuera de lo feo, aunque no haya mayor peligro, si usted ha pasado por una turbulencia cuando va en el avión, es horrible, porque uno siente esa impotencia de poder hacer algo. No puede uno hacer nada más que orar y clamar al Señor, porque ahí usted no tiene el timón, usted no se puede estirar del carro, usted no puede hacer nada, ¿verdad? Así que más o menos eso nos da una idea de una turbulencia. O cuando hay también un mar embravecido, que es el texto que vamos a leer hoy, que está en Marcos, pero también aparece en el Evangelio de Mateo, aparece en el texto de Juan. Y vamos a leer ese texto. Por favor, acompáñenme, abran su Biblia, porque aunque va a estar algunas citas, van a estar aquí y otras no, y de repente le va a tocar a usted leerme alguna cita. Así que por favor, chispudos, como dice Patojos Chispudos, quiero aquí hoy conmigo. Amén. Bueno, en Marcos 6, del verso 45 en adelante, es que vamos a leer este pasaje. Y dice así: enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la 4ª vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban. Yo estoy segura que esta porción de las Escrituras ustedes la han leído muchas veces, la habían leído ya alguna vez, ¿sí? Bueno, pues a mí otra vez cuando la tuve en mi mente dije: otra vez vamos a leer esto, vamos a hablar de la tempestad en el mar. Bueno, siempre la palabra de Dios, como yo les he dicho, tiene profundidades diferentes, ¿verdad? Hoy, y no solo diferentes, sino enfoques diferentes. Y hoy vamos a ver tal vez un enfoque, por lo menos yo nunca lo había visto. Aparece este texto, como les digo, también en Mateo 14, si ustedes van a ver en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 14, ahí está, y en Juan capítulo 6. Con unas pequeñas variantes, porque en Mateo nos habla de cómo Pedro le dice a Jesús:
si eres tú, mándame que vaya sobre las aguas. Y me bajo, y se bajó Pedro y empezó a caminar en medio de aquel mar que estaba con unas olas inmensas. Y al principio caminó bien y de repente dejó de ver a Jesús y se estaba hundiendo, y entonces pegaba de gritos para que el Señor lo levantara, ¿verdad? Y el Señor le tiende la mano y lo levanta y le dice: ¿dónde está tu fe? Y en Juan no aparecen esos detalles, ni aparecen otros detalles que están aquí, pero es interesante leer todo lo que en los 3 pasajes, porque nos da una visión más clara de lo que aconteció. Y yo decía, ¿y esto qué tiene que ver con tiempos turbulentos? Porque ese fue el título que el Señor me había dado, navegando en tiempos turbulentos. Pues la cita sí tiene que ver, pero me hizo llevarme a pensar cómo es el ajetreo de la vida, y sobre todo estas últimas semanas, ustedes no me van a dejar mentir, son tiempos en que todo el mundo va de aquí para allá. Miren esa foto que está ahí, es gente que camina en medio de una ciudad grande y van unos para un lado, van otros para un lado, a veces ni se saludan. Y hoy en la mañana una compañera de colegio con la que mantenemos cierta relación me escribía que había visto mis mensajes, porque yo le escribo de vez en cuando, y me decía: ay, perdona que no te he contestado, pero he tenido tanto que hacer que mi mamá, mi hija, los nietos, las situaciones de la casa, y hasta hoy te estoy pudiendo contestar. Y dije: oh, esto tiene que ver con esto, el ajetreo en que vivimos. Nos levantamos y a veces pensamos: voy a hacer tal cosa, y cuando llega la noche, se me olvidó. ¿Le ha pasado a usted eso? Porque hay tantas cosas que se nos cruzan, tantas situaciones, algunas importantes, otras urgentes, algunas ni urgentes ni importantes, pero que nos gustan, ¿verdad? Y entre una cosa y otra, se nos va el día, se nos va la semana, se nos va el mes, se nos fue el año 2022. Ayer me acordaba de una canción que hice, hoy se me olvidó, ya me voy a acordar, pero era algo así como: qué rápido se pasa la vida. Parece que fue ayer, era la canción. Parece que fue ayer que empezó el año 2022. Por lo menos para mí este año, de verdad, no sé en qué momento pasé de enero a diciembre. Fue un correr, fue mucha agitación, como dice aquí, ese ajetreo de la vida. Fue un año también turbulento, mis hermanos, un año donde en ciertos momentos nos sentimos como en esas turbulencias del avión. Surgió una guerra a principios del año, ya casi llegamos a los 365 días de la guerra. Una guerra que nos ha tenido en vilo, porque en cualquier momento podría volverse algo, la tercera guerra mundial. Hay tantos que tienen el poder de apachar un botón y que se volviera una calamidad terrible, ¿verdad? Pero no solo la guerra, la continuación de la pandemia de hace 3 años, no salimos de ella. No sé si leyeron en estas últimas semanas las noticias de la China. La China ya no está dando reportes de los casos que tienen, porque colapsaron, como todas sus instituciones médicas se fueron. Ya ni siquiera van a contar, mejor, porque de todas maneras no se puede hacer nada. Y la gente viviendo: ¿qué hago? ¿Me pongo la máscara? ¿No me pongo la máscara? ¿Salgo? ¿No salgo? ¿Voy y vengo? ¿Qué hago? Pues yo vivo la vida, porque la muerte no me va a quitar a mí el privilegio de vivir la vida. No me voy a morir por evitar morir, ¿verdad? Así que un año turbulento también, porque a causa de tantas situaciones en el mundo, ha venido una situación económica difícil, no solo para los gobiernos, para las familias. Muchas familias se han quedado sin empleo. Si usted tiene empleo y tiene una fuente de sustento, dígale: gracias, Señor, porque hasta aquí me has sostenido. Hasta aquí veo tu mano de misericordia conmigo y has sido fiel, como cantábamos esta mañana. No me has dejado, no ha faltado el pan en mi mesa, tengo un techo sobre mi cabeza. Amén. Así que hay un año turbulento por muchos sentidos externos, pero incluso puede ser que habían habido cosas en tu familia. Tal vez pasaste tú por enfermedad en tu familia. En la iglesia tenemos un grupo de intercesión que nos reunimos en las mañanas de 7 a 7 y media, y en las tardes algún grupo de 6 a 6 y media de la tarde, y oramos, y ahí recibimos todas las peticiones de oración.
Miren, eso ha sido una bendición para nosotros, para ver cuántas cosas nos libra el Señor y cuánto dolor y sufrimiento hay en el mundo. Todos los días, todas las semanas, alguien nuevo que entra a la intercesión, una persona con enfermedad grave, otra con enfermedad incurable, otro sin trabajo, otro que no tiene esperanza o que va a perder la pierna, otro que se le murió a alguien de su casa y que está de duelo. Y eso nos ha hecho pensar, Señor, gracias. Gracias porque vemos tu mano en todo esto. Y aún a los que nos ha tocado pasar por situaciones, vemos en medio de esas turbulencias la mano del Señor. ¿Sí o no? Así que un año turbulencia, y como yo les decía, una turbulencia pues es un estado de agitación, de desorden, de disturbios sobre los que uno no tiene control. Pero quiero decirles que las turbulencias, el ajetreo y todo lo demás que yo estoy hablando no es más que parte de la vida. Porque la vida son momentos y situaciones en cada día y seguir adelante. Al terminar este año que pasamos, pero sobre todo al terminar de leer el pasaje que leímos en los 3 evangelios, fíjense que el siguiente versículo lo que hace relatar que llegaron a la otra orilla y empezaron de nuevo a seguir adelante con lo que tenían que hacer. Yo quiero contarles qué estaba pasando antes de que Jesús los mandara a sus discípulos a entrar en la barca, porque lo que estaba pasando nos va a reflejar la vida en que vivimos. En el capítulo 13 de Mateo, lo que vemos es que Jesús está enseñando. Es cuando Él predica sobre la parábola del sembrador y otras parábolas. Ahí incluso habla de la gran pesca final, donde van a ser separados los peces, ¿verdad? Unos buenos y otros malos en redes. Está enseñando, está explicándoles a los que están cerca de Él, porque muchos oían la enseñanza, pero se quedaban, como decimos aquí en Gallo, no le atinaban porque no entendían lo que Jesús predicaba. Pero Él a los cercanos, a los próximos, los acercaba y les explicaba y les daba entendimiento de las cosas que Él estaba diciendo. Y empezando el capítulo, tanto en Mateo como en Marcos, vemos que lo que sucede es que Herodes manda a matar a Juan el Bautista. Y sus discípulos van y le cuentan a Jesús que su primo lo acaban de matar. Póngase usted en los pies de Jesús. ¿Qué tal que usted está enseñando, caminando, viviendo su vida y de repente alguien llega y le dicen que mataron a su primo? Y déjeme decirle que era un primito muy especial, un primito muy querido. Era el primito que lo bautizó en el río Jordán. Es que verlo a la distancia no es lo mismo que pensar que me llega a mí la noticia. Y no fue que se murió de un infarto. Lo mataron por hablar del reino. Y el texto solo dice, los discípulos lo supieron y se lo fueron a decir a Jesús. Entonces nosotros cuando lo leemos así, pasamos tan rápido. Pero ¿cuál fue el impacto de la noticia para el corazón de Jesús? Y dice que en ese momento Él los llama y había mucha gente alrededor. Y es ahí donde se hace la multiplicación de los panes para darle de comer a 5,000 gentes, aparte de las mujeres y los niños. Jesús no se detiene por el duelo. Y entonces les dice a los discípulos, miren, ya es hora que se vayan a sus casas, la gente porque tienen hambre. Y Jesús les dice, no, que no se vayan a sus casas, denles ustedes de comer. Miren, yo me puse a pensar, ¿cómo somos nosotros si hemos tenido un día de andar de arriba para abajo, si encima de estar de arriba para abajo tenemos una mala noticia sobre nuestros corazones? ¿Cómo se sienten? ¿Abatidos? ¿Qué más? ¿Aturdidos? ¿Qué es lo que dan ganas? De irse a su casa, de irse a la cama, de tomarse un té caliente y de dormirse, ya no más. Y a esas horas, cuando ya se había hecho todo y estaban así, Jesús les dice, no, hay que seguir trabajando. Denles ustedes de comer a 5,000 personas. No sé quién de ustedes ha tenido una pequeña fiesta de 100 personas en su casa.
Es un relajo, solo con 100 gentes. Darles de comer, sentarlos por grupo, que hagan caso, que se organicen. Y dirigir a todos a los que sirven. Es enredada la cosa. Y Jesús les dice: que se sienten, hagan grupos. ¿Y qué les vamos a dar? Porque aquí no tenemos nada. Pues tráiganme lo que encuentren. Y llegan con los peces y 2 panes. Y Jesús ahí hace enfrente de ellos una multiplicación. Pero los que reparten los panes y los que reparten los peces son los discípulos cercanos a él. Y van y todo. Bueno, yo termino. ¿Cómo terminaron ese día? Les estoy hablando del ajetreo de la vida de Jesús y sus discípulos. Les estoy hablando del ajetreo de los que estamos en los caminos del Señor. Aparte de nuestra vida privada, de nuestras situaciones familiares, vamos y evangelizamos, llevamos misericordia, hacemos las cosas que Él nos dice, y a veces ya estamos para dormirnos. Cuando alguien llama, hay que ir a un funeral. Cuando alguien llama, hay que ir a orar por un enfermo. Ese es el ajetreo de la vida. Y entonces en ese ajetreo leemos el texto que dice que viéndolos Jesús, ya terminada la actividad, sería tal vez al final del día, no dicen las horas del día, pero me imagino porque ya empezaba a anochecer, eran como las 6 de la tarde, les dice: miren, váyanse ustedes, yo llego después, váyanse ustedes del otro lado, váyanse a Betsaida. Y Jesús se va a orar. Se va a orar, ¿por qué? Porque Él necesitaba rellenar, volver a llenarse de la presencia del Padre. Él se había vaciado en todo el día, había dado todo lo que Él tenía, había dejado, y necesitaba esa relación con el Padre para volver a tener a ser lleno de la presencia del Señor. No es que no estuviera Él, pero esa relación con Él lo fortalecía, y Él acababa de pasar por una tristeza grande, ese duelo de Juan el Bautista, y se van. Y entonces vemos que el mar está agitado, y en ese mar agitado de repente Jesús va caminando, pero va como quien ni los mira, y pasa de largo, porque dice que Él hizo como que se iba a pasar, y los otros en medio del mar agitado, y en eso ven a un fantasma en el mar. ¡Qué susto! Miren, son los detalles de la palabra que a mí me encanta. Qué lindo ver esa humanidad de esos hombres. Se asustan. Y entonces Jesús se voltea y le dijo: soy yo, yo soy. Ay, qué tranquilidad, es inmediato. Pero miren, ese detalle hizo como que iba a pasar. Les hizo una broma, pues. Les hizo una broma. Inmediatamente les hace ver: yo soy. Y ese título ahí de yo soy no es como aquí estoy yo o yo soy Carolina, no. Ese yo soy tiene una implicación, porque el nombre impronunciable de Dios es el gran yo soy. Y Él estaba diciendo: yo soy, aquí estoy yo, aquí está el Dios Todopoderoso, el que puede aplacar las aguas, el que puede aquietar sus corazones. Y se sube a la barca y les dice: no tengan miedo. En las situaciones de la vida, en el ajetreo de la vida, no tengan miedo. No tengan miedo. Y dice: llegaron del otro lado. Pero lo curioso es que al llegar del otro lado, si ustedes van a leer lo que dice, es que ya estaba la gente esperándolo. Y eso es lo que vamos a leer ahorita. Ya la gente lo estaba esperando del otro lado. Y eso es lo mismo para nosotros. Terminamos ayer un año. Ya pasamos al otro lado. Estamos en una nueva orilla, en un nuevo comienzo. Pero la vida sigue, mis hermanos. Y vamos a tener buenos momentos en este año. Amén, gloria a Dios. Y espero que muchos. Y espero que las situaciones de vida sean de bendición. Pero es probable que también tengamos dificultades, momentos difíciles y momentos de cansancio y de angustia. Pero en todos ellos, yo soy. No tengan miedo. Él está con nosotros. Su fidelidad es grande. Su fidelidad es grande. Hoy cuando cantaban los hermanos aquí en la alabanza, me llamó Andreita esta semana para preguntarme si había alguna recomendación, y yo le dije: no, lo que te ponga el Señor. Y cuando iba ahí y estaba escuchando las alabanzas que el Señor puso, y ese canto que dice: Dios de mi corazón, Dios de mi corazón, en ti encontré la paz, en ti encontré la restauración, el perdón, la alegría, el gozo.
Él nos ha hecho eso, Él ha cambiado nuestras vidas, Él es el que nos sustenta. Ayer, en el año pasado, lo va a hacer en este año que sigue y Él lo hará siempre, porque es un Dios que Él es fiel, aunque nosotros fallemos. Voy a hablar de estas experiencias, son mis experiencias, pero si usted las ha tenido, por favor me levanta la mano y me dice, yo también. Amén. Bueno, vamos a ver, ¿quién de ustedes ha sido conducido por Cristo para pasar de una situación a otra? Ah, gloria a Dios. A ver, ¿quién de ustedes ha tenido un momento en que se siente como los que estaban en el barco, que ya no dan más, que están asustados y de repente llega el Señor y pone paz en su corazón en el momento más oportuno? Y quiero decirles, aquí hay un detalle, porque no sé si ustedes se fijaron, pero decía que Él llegó durante la cuarta vigilia. Los romanos dividían la noche en 4: primera, segunda, tercera y cuarta vigilia. La primera vigilia empezaba a las 6 de la tarde, que era cuando oscurecía, de las 6 a las 7, a las 8, a las 9 de la noche. La segunda era de las 9 a las 10, a las 11, a las 12. La tercera empezaba a las 12, de las 12 a la 1, a las 2, a las 3. Y la cuarta vigilia, que fue la hora cuando Jesús se acercó a ellos en el barco, era la madrugada, la hora más oscura del día, pero también cuando empieza a salir el sol. La cuarta vigilia empieza a las 3 de la mañana y termina a las 6 de la mañana, en el momento más oscuro, hasta cuando el sol empieza a alumbrar con sus primeros rayos. Y dice que en la noche más oscura, en el momento más tenebroso, ahí estaba Jesús con ellos. Yo he tenido esa experiencia. En los momentos de mi vida más oscuros, en los momentos de más tristeza, de más angustia, de más dolor, he visto su mano. Él ha estado ahí conmigo. ¿Ha sido tu experiencia? ¿La has tenido tú? Porque en la angustia Él me ha dicho, yo soy y no te voy a dejar. Aunque pases por el agua turbulenta, yo te sostendré. Y si pasas en medio de las llamas, yo te libraré de ellas. Porque Él es fiel. Esa ha sido mi experiencia. Él me ha mandado a caminar sobre las aguas. Fíjense que sí, no sobre las aguas del mar ni de un lago, pero he tenido que caminar en unos lugares que yo digo, ¿y cómo pasé por ahí? Y hay momentos en que he sentido que me tragan. Esa no solo es una historia que está para Pedro y que está ahí en la Biblia, yo la he experimentado. ¿Tú la has experimentado? ¿Alguno más dice amén? Yo he estado por ahí. Y miren, igual que los discípulos que iban a su lado, este año tuve esa experiencia. Nosotros en el grupo de los martes tenemos un grupo los martes de 9 a 11, que aprovecho para hacer propaganda. Las que quieran pueden inscribirse y venir conmigo este año. No hay inscripción, los que quieran son bienvenidos. Tenemos un grupo donde estudiamos la palabra de Dios. Y este año leímos Lucas. Llegamos al capítulo 22. Nos falta el 23 y el 24 solamente. Semana a semana nos reunimos, leímos ahí el capítulo completo, lo comentamos, lo meditamos. El Señor nos habló en su palabra, nos ministró. Fue una experiencia, es estar martes a martes con los hermanos caminando al lado del Señor Jesucristo, escuchándole, viéndole y haciendo lo que Él nos manda, porque de ahí hemos recibido mensajes tremendos, mis hermanos. Yo experimenté eso este año. Y he experimentado también el dolor de la pérdida de alguien. Mi papá murió cuando yo tenía 19 y mi mamá apenas murió el año pasado. También perdí a un hermano. Y la familia de mi papá y mi mamá, por ser muy ancianos, pues ya creo que ya se fueron casi todos. O sea, he pasado muchas veces por la experiencia de ver partir a alguien. Estas son experiencias de la vida. La vida es así. Nadie nos escapamos del momento del final. No lo pensamos. No le damos mucho pensamiento, ¿verdad? Pero ahí vamos a llegar y pasamos mientras tanto por situaciones
complicadas. Vámonos a Juan, acompáñenme a Juan capítulo 6, que es donde el otro evangelista relata también el pasaje que acabamos de leer de la barca. Y entonces dice que llegaron y hallándose al otro lado del mar le dijeron: Rabí, ¿cómo llegaste acá? O sea, aquí está hablando cómo ya Jesús con sus discípulos estaban del otro lado y de repente se junta otra vez la multitud que veía todo lo que hacía Jesús. Y están ahí otra vez para empezar a seguirlo y para seguir con las sanidades, las liberaciones, las enseñanzas, todo lo que había que hacer. Y entonces, miren qué respuesta, porque aquí está una respuesta. Si tú estás aquí, también es por eso. Dice, Jesús les respondió: de cierto, o sea, 2 veces os digo, me buscáis no porque habéis visto las señales, no por los milagros que tienen, no por las veces que has visto a alguien que se ha levantado de la cama de la enfermedad, o porque has visto a alguien que estaba con muchos problemas y tú lo sanaste, o porque tú le compusiste las situaciones económicas. No, las señales no son lo importante, mis hermanas. Las señales son muestras de que Él es quien Él dijo que es. Pero las señales no es lo que nos atrae a Él, porque muchos que vieron las señales en el momento de que Jesús resucitó ya no estaban, ya se habían ido. Ni siquiera se percataron de que Jesús resucitó. Pero las señales, dice, no es por eso que me buscan. ¿Por qué? Porque comieron el pan y os saciasteis. ¿Qué pan? ¿El que había repartido el día anterior? El pan de su cuerpo, el pan de su palabra, el pan de su enseñanza, el pan que es el mismo. Ellos habían comido de Jesús. Y usted ha comido de Jesús aquí durante el año pasado. Cada vez que se ha acercado los domingos, cada vez que ha venido a los grupos de enseñanza, a las coinonías de los lunes, de los martes, o en las tardes cuando ha habido coinonía de grupos en casas, o a las de matrimonios. ¿Qué es lo que hemos comido? El pan de vida. Nos hemos comido a Jesús. Ha sido partido de diferentes maneras. Por eso estamos aquí, porque tenemos hambre de Él, porque queremos más de Él. Y por eso les digo, ese canto que cantamos, Dios de mi corazón, es una experiencia también. No solo es un canto que alguien cantó y lo aprendió y qué bonito suena. No, es la experiencia. Él es el Dios de mi corazón, el Dios que me da de comer, el Dios que me sostiene, el Dios que me sana, el Dios que me cuida, el Dios que me perdona, el Dios que me sustenta, el Dios que me levanta cuando estoy abatida. Y entonces les dice, y esto miren, no es un consejo, yo no lo veo como un consejo, lo veo como un mandato del Señor Jesucristo. Trabajad, no por la comida que perece. O sea, está bueno que vayan y trabajen en sus trabajos de todos los días, porque necesitamos trabajar. Esto también es parte de lo que el Señor nos ha enseñado. Pero aquí Jesús está dándonos una enseñanza tremenda. Todo es por gracia. Pero también Él le dijo a Josué: sé fuerte, esfuérzate y sé valiente. Y a nosotros nos dice aquí: levántense y trabajen por la comida que es para vida eterna. ¿Cuál comida para la vida eterna? La comida que Él nos da. Y la comida que Él nos da es Él mismo, es su palabra, es su presencia, es estar con Él. Miren, hemos hablado todo el año de la relación personal con el Señor. Y la relación personal con el Señor no se da si usted no se levanta a orar, si usted no lee su palabra, si usted no busca de Él. Trabajad es el mandato del Señor para este año. Esfuérzate, sé valiente, busca al Señor con todo tu corazón, porque Él quiere llenarte de Él, quiere llenarte de su sabiduría, de Él mismo, y llenarte de su verdad. Vamos a ir al versículo 28-29. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? O sea, el Señor les está diciendo: trabajen por la comida que es para vida eterna.
Y los que estaban escuchando le preguntan, ¿cómo? Esa es la pregunta. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que trabajar? Y entonces le dice Jesús, esta es la obra de Dios. Subraye ese versículo. Que creáis en el que Él ha enviado. El trabajar es la fe. El trabajar es la confianza. El trabajar es escuchar su voz y saber que lo que Él está diciendo es cierto. Creer que Dios existe. Perdónenme, hasta los demonios, dice la palabra, creen y tiemblan. ¿Sí o no? Pero la fe que habla aquí es una fe mucho más allá. Porque la fe, en primer lugar, viene del oír. ¿Oír qué? La palabra nos dice que creemos en Dios porque escuchamos su palabra. Su palabra por medio del Espíritu Santo nos da convicción de quién es Él, de la necesidad que tenemos en nosotros y de la obra que Él ha hecho por nosotros. Cristo murió en la cruz y esa muerte en la cruz tiene un poder y un significado eternos, mis hermanos. Y esa fe que ha venido a nosotros no nos nació en nosotros. Dice que la fe viene de Dios, es un regalo de Dios. Él nos la ha dado, pero viene porque alguien nos predicó esa verdad de Jesucristo. La fe viene del oír la verdad de la palabra de Dios y no historias, y no cuentos, y no solo bondades. Porque el Evangelio tiene de principio a fin justicia, misericordia y verdad. Y Él quiere todo eso para nosotros. Entonces la fe viene del escuchar palabra de Dios. ¿Y saben qué? También crece con la palabra de Dios. Es importante, y no solo importante, necesario meditar en la ley del Señor de día y de noche. Eso lo dice el Salmo 1. En la persona que lo hace, el primero, el bendito es Jesucristo, como nos hablaron la semana pasada. Pero si usted se toma su tiempo para masticar la palabra del Señor, para escuchar su voz, para oírle y preguntarle, Señor, no entiendo, ¿qué me quieres decir con esto? Esa palabra lo nutre y usted crece. Y también la fe, esa fe que viene del oír la palabra de Dios, y esa palabra de Dios va a cambiar nuestra manera de pensar. Yo no pienso hoy igual que pensaba hace 40 años cuando conocí a Jesús. Mi manera de pensar fue totalmente transformada. Derribó enseñanzas que yo tuve durante mi niñez y durante mi juventud y que las creí por verdaderas hasta los 30 años. A los 30 años conocí a Jesús. Y miren, a los 30 años, si no fuera porque el Señor es poderoso, uno no cambia. Es por el poder del Espíritu Santo que trae convicción, una seguridad de lo que yo había estado creyendo no era lo correcto y lo deseché. Y me dio nuevas verdades que yo no conocía. Y eso ha hecho cambiar mi corazón. Proverbios 23:7 dice una cita que muchas veces es como un poquito extraña según la versión que la leamos. Pero el significado es que así como uno piensa, así vive uno. ¿Cómo piensa usted acerca de las cosas de Dios? Dígame, ¿en qué cree? Y vemos su vida y vamos a ver si es cierto. Porque según uno piensa, según uno cree, la fe afecta la vida. Y hay dos citas. Una está en Pedro y la otra está en Romanos. Primera de Pedro 1:14, me acompañan. Nos exhorta el apóstol Pedro la importancia de que nuestra fe se solidifique y crezca, primero por quién es Él, porque el llamado de Dios es a la santidad. Primera de Pedro, me dicen amén cuando la tengan, por favor. En el capítulo 1, versículo, ya no sé ni dónde estoy. Aquí estoy, sí. 14 al 16. A ti que eres hijo te habla la palabra. Como hijo obediente que eres, no te conformes. Lo voy a leer en primera persona, porque a veces cuando leemos en plural, como que decimos eso es para los demás. Pero vamos a leerlo en primera persona.
Como hijo obediente, no te conformes, no estés de acuerdo, no te quedes acomodado, no estés ahí con la misma cosa, a los deseos que antes tenías, estando en ignorancia. Antes teníamos muchas cosas en nuestra vida que las hacíamos porque pensábamos que eran buenas, porque así nos habían enseñado o porque nos gustaban. ¿Sí o no? Pero aquí Pedro nos dice, miren, ya no. Si tú eres hijo de Dios y eres hijo obediente, no puedes seguir igual. Cambia tu manera de pensar. Tienes que cambiar tus deseos, tus gustos. Y dice, ahora, como aquel que os llamó. ¿Quién es aquel que te llamó? Jesús. Como aquel que os llamó es santo, que está apartado, sé también tú santo. En toda vuestra manera de vivir. No dice en tu casa o en el trabajo o en tus diversiones. No, dice en todas las cosas. Sé tú santa también, apártate de aquello que no coincide con las cosas del Señor, porque Él es santo. El motivo es por quién es Él. Si el que nos llamó está apartado y estamos diciéndole que es el Dios de nuestro corazón, que en Él encontramos paz, que en Él encontramos perdón, que en Él encontramos justicia, que Él es nuestro refugio, que Él es nuestra fortaleza, y le lo estamos diciendo, no podemos seguir igual, porque Él es apartado y Él nos quiere apartados por quien es Él, porque queremos estar en su presencia y en la presencia del Señor no hay nada opuesto a Él. Y la otra es por lo que Él ha hecho por nosotros. Romanos 12, versículo 1 al 2, Pablo escribiéndole a los creyentes de Roma les dice, por las misericordias de Dios les ruego. Vayan a ver lo que dice. Así, denle esa entonación. Pablo está rogándole a sus hermanos creyentes, ya no sigan pensando igual. Transformen su mente, transfórmenla con la verdad del Evangelio. Métanse con el Señor, oren, búsquenlo. Déjense transformar por la verdad del Señor que libera, por la verdad del Señor que cambia la vida verdaderamente. Amén. Así que yo les digo, tú tienes un tesoro. Este es parte de ese tesoro, este no es todo el tesoro, esto es una parte. Pero el verdadero tesoro vive adentro de ti, es Jesús, el Hijo de Dios que murió por ti en la cruz. Si tú le dijiste que crees en Él, Él está ahí. Tú eres el santuario, tú eres el templo de Jesús. Y Él quiere tener esa relación cada día más profunda contigo. Compra y no vendas tu tesoro. O sea, Proverbios 23:23, que es la cita que está en medio, dice, compra la verdad y no la vendas, adquiere sabiduría, instrucción e inteligencia. Pero ¿quién es la verdad? O como dijo Pilatos, ¿qué es la verdad? No es algo, la verdad es una persona, la verdad es Jesucristo. Jesús mismo lo declaró, yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando creemos en Jesús, que es la obra que Él dice que tenemos que hacer, trabajar por creer en Él, por profundizar en Él, es atesorar sus palabras, las verdades que ya conocemos. Si sabemos poquitas, esas verdades poquitas que tenemos son un tesoro, pongámoslas por obra. Sus acciones, lo que tenemos, la relación con Él es un tesoro. Así que no cambies, no negocies con Jesucristo. Y dice que pasó la tormenta. O sea, hoy nos fuimos a un texto y leímos el texto. Pero más que ese texto me interesa lo que pasó antes en el ajetreo de la vida, lo que pasó después, porque en medio de esa tormenta el Señor se presentó y les hizo saber quién es Él, el Todopoderoso, y que iba con ellos, que no los iba a dejar ni en las peores circunstancias. Pero la vida sigue adelante,
La vida sigue adelante y Él sigue con nosotros. Del otro lado, cuando habían llegado a la otra orilla, el mar estaba en calma. Este año estamos empezándolo y yo me alegro que estemos aquí juntos. Tenemos esperanzas, tenemos buenos propósitos. Estoy segura que muchos ya dijeron este año vamos a hacer la dieta y algunas otras cosas, ¿verdad? Pero miren, lo importante es ver que el Señor está con nosotros y la vida sigue adelante. Y hay varias advertencias que el Señor nos hace porque estamos viviendo en tiempos turbulentos. Y para navegar en medio de estos tiempos turbulentos, aunque parezcan que están calmados, necesitamos estar atentos a varias cosas. Y les pido que abran su Biblia primero en Colosenses 2, del 6 al 8. Lo primero que el Señor nos manda es un enfoque. Pon cuidado. Enfocarse quiere decir que enfoques la mirada, que te fijes bien en lo que te está diciendo el Señor. A ver, ¿quién tiene la palabra en Colosenses? Que la quiera leer, por favor, se levanta. A ver, ¿quién me la lee en voz alta? Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Enfocados en eso, en el Señor Jesucristo. Si ya somos de Él, caminemos en Él. Pero la llamada de atención del Señor es a tener un cuidado con no dejarnos engañar también en este tiempo, con mantener nuestra cabeza en las cosas del Señor. Amén. Luego, los invito a comer una dieta saludable en este nuevo año. Por favor, vámonos a Hebreos, al verso 5, 13, 14. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados y en el discernimiento del bien y del mal. Gloria a Dios. Miren, mis hermanos, no nos conformemos con tomar leche espiritual. Dios te ama, Dios te va a bendecir, Dios es bueno. Amén, podemos decir a todo eso. Eso es la leche espiritual. Pero hay que comer carne, hay que llegar a poder masticar las verdades de la palabra de Dios que a veces no entendemos. Como cuando Jesús dice, ¿crees que vine a traer paz? Paz, pues no. ¿Saben ustedes dónde lo dice? En Lucas 10. No vine a traerles paz, al contrario, en las familias van a haber grandes problemas, dice Jesús, a causa mía. ¿Cómo así? Para entender eso se necesita masticarlo, ¿verdad? Ya, esa no es leche espiritual, esa es carnota, que nos llama a masticarla bien, porque no nos está mandando a pelearnos con la gente de nuestras casas, sino a tener entendimiento que tomar una decisión por Cristo va a causar dificultades, aún dentro de la familia, porque unos van a creer en Él y otros no. Y miren, a veces la dificultad no son que hayan dificultades de pleitos o problemas, la dificultad es el dolor en el corazón de uno por aquellos que no quieren creer en el Señor Jesucristo. Un ejemplo, pero hay muchos. Búscale con todo tu corazón. Mateo 7:7 tiene esa promesa. En Mateo 7 el Señor nos dice, buscad. A ver, ¿han leído Mateo 7:7? Buscad y encontraréis, tocad a la puerta, pedid. Bueno, el buscarle es una acción que tengo que hacer yo. Así que mis hermanos, no podemos estar acomodados, no podemos estar simplemente en lo mismo domingo tras domingo, martes tras martes, no. Esfuérzate, sé valiente, busca del Señor, Él ya va en la barca con nosotros, Él va a estar ahí en cualquier situación que tengamos, Él va a estar en los buenos y en los malos momentos, pero ese tesoro que tenemos, lo tenemos que atesorar y lo tenemos que guardar y tenemos que crecer en Él. Como dice Él, así como un día lo recibimos con gozo y estuvimos felices, hoy más tenemos que estar más que nunca arraigados en la verdad del Evangelio, mis hermanos. Amén.
Cuida lo necesario y lo importante. Y leía un comentario de alguien que predicaba esta semana y decía, si los hijos de Dios cuidaran su vida espiritual como cuidan su teléfono, o como cuidan la casa cuando se van de viaje, o como cuidan la computadora, o como cuidan sus joyas. Miren, es de risa, pero a alguien se le pierde el teléfono y se enloquece, ¿verdad? 10 minutos que se desaparezca el teléfono. ¡Qué locura! ¿Y nuestra vida espiritual? Cuida tu vida espiritual. Todos los deportistas, dice Pablo, se entrenan. Acabamos de ver el partido, ¿verdad? El último. Y todos, ¡gol! ¡Qué alegría vimos! Yo también lo vi. No soy fanática, pero me gusta el fútbol. Y me gusta también otros deportes, me gusta verlos. Y veo ahí cómo para llegar a ser un buen futbolista o un buen nadador, los nadadores, miren qué esfuerzo el que hacen por poder realmente capacitar su cuerpo para una competencia. Y dice Pablo, eso se aplica a la vida del creyente. Dice, se entrenan con mucha disciplina. Esta es la nueva versión internacional y me gustó porque está en un lenguaje que nos puede calar. El cristiano tiene que tener una disciplina en su vida. Disciplina. Ellos lo hacen, los que están ahí en el mundo, para ganar una carrera, para ganar el fútbol, el mundial. Y dice, y para poner una corona que se echa a perder. Pero nosotros, en cambio, debemos entrenarnos por la corona de vida que nos está reservada y que es para toda la eternidad. Así que yo, y me voy a hacer yo misma me voy a tomar esta de Pablo, él lo dijo por él, y yo te invito a que lo digas conmigo, leámoslo todos juntos conmigo. Así que yo, léelo conmigo en voz alta, por favor. Así que yo no corro como quien no tiene meta. No lucho como quien da golpes al aire. Más bien, golpeo mi cuerpo y lo domino. No sea que después de haber predicado a otros, yo mismo quede descalificado. Yo no quiero correr sin meta. Yo no quiero luchar como que le estoy dando a la piñata, con los ojos vendados. Quiero correr sabiendo que Él ya tiene un lugar para mí en su mesa, que se fue a preparar lo que me está reservado y que voy corriendo para allá. Amén.